Soy guardia de seguridad de noche en una galería de arte que contiene monstruos. El fin del mundo está cerca. Sinceramente, creo que el fin del mundo está llegando a su final. Sé que apenas estamos comenzando el año, pero el mal nunca descansa, o al menos eso es lo que dicen. Espero que la comunidad de relatos para la noche escuche lo que estoy a punto de decir. Aún recuerdo las palabras que comenzó toda esta anécdota. Quiero el trabajo, dije. Fue hace 2 años, pero puedo recordar vívidamente cada aspecto de esa entrevista. La inocencia de esas 4 palabras. La quietud de la galería. Mi reacción de perplejidad ante Amanda Camacho, la galerista cuyas preguntas me inquietaron. Su compostura nunca decayó. ¿Es usted un hombre espiritual, señor Raúl?, preguntó la señorita Camacho. Sí, respondí. ¿Estamos hablando del arte? No puedo decir que sería capaz de dar ideas filosóficas o religiosas. No se preocupe, respondió la señorita Camacho, sonriendo. No estoy tratando de hacerte tropezar. En cierto modo, mi pregunta se relaciona con las pinturas, pero quizás no de la manera que cabría esperar. Ella dijo: Fui policía durante muchos años antes de trabajar como guardia de seguridad en la embajada, dije. Tengo muchas referencias. La galerista levantó una mano y sonrió cortésmente. He visto tu currículum. Le prometo que no tendrá que defenderse, señor Raúl. Sé que eres físicamente capaz, pero este trabajo pasa factura a nivel mental. Asentí con la cabeza, creyendo ignorantemente que la entendía. Lo sé. Trabajé muchos turnos de noche en solitario en la embajada, pero puedo manejarlo. Eso no es lo que quiero decir, respondió ella. ¿Sabes por qué mi galería exhibe una muestra permanente de las obras de arte de mi hermana? Para honrar su memoria, dije. Vi ese vídeo de noticias hace un par de años sobre su ingreso en el pabellón psiquiátrico local. Alondra Camacho, ¿verdad? Lo lamento. Eso debe haber sido duro para tu familia. No es tan difícil como le pareció a Alondra, respondió la señorita Camacho. Su obra de arte cuenta la historia de su decadencia hacia la enfermedad, no una enfermedad de la mente, sino una enfermedad del alma. Ella enfrentó algo y lo capturó en estas pinturas para proteger a la humanidad. Al oírla hablar, pensé que Amanda parecía tan enferma como su hermana, pero pronto me di cuenta de que no se trataba de una ilusión. Cada noche en el trabajo es aterradora, pero ninguna tanto como la primera. Y nunca olvidaré las palabras de despedida de la señorita Camacho cuando salió por la puerta. Por la noche, los cuadros deben estar estrechamente vigilados. Si no se les observa durante demasiado tiempo, pueden, solo asegúrate de estar atento. ¿Qué es esto? ¿Noche en el museo? Reflexioné, tratando de no reírme. No, esto es mucho peor que la ficción. La primera hora de mi turno fue maravillosamente mundana. Disfrutando del brillo azul de la iluminación de seguridad de la galería, una pintura perturbadora me miró desde la pared del fondo. Representaba a un hombre larguirucho, delgado como un lápiz, con piernas espantosamente largas y un par de ojos blancos que parecían seguirme por la habitación, como hacen todos los ojos monstruosos en las pinturas. Mientras paseaba por la galería, siguiendo la estricta regla de la señorita Camacho de observar regularmente las pinturas, miré más de cerca al hombre de ojos blancos. Me estremecí ante su mandíbula chiflada, que colgaba anormalmente floja. Llevaba pantalones negro azabache, pero su monstruoso y huesudo torso estaba sin camisa, y era lo más lejos que podía estar un hombre de parecer humano. Me detuve para leer la placa debajo de la pintura de la figura inquietante. El más exacto. El que impone la tortura. Anhela liberarse. Devorará a la humanidad. Pasé corriendo junto al cuadro, razonablemente seguro de que a nadie se le ocurriría robar una obra de arte tan horripilante. No había necesidad de protegerla demasiado de cerca. Pero la galería no se volvió exactamente más alegre a medida que continué mi ronda. Estaban petrificantes. Debería haberles dado a las pinturas más que un vistazo superficial antes de solicitar el puesto de trabajo. Otro cuadro representaba a una niña de no más de 10 años de edad, que vestía un delantal de color rojo brillante, cabello castaño trenzado y una cara inexpresiva. No en sentido figurado. Blanco y en lugar de ojos, nariz y boca, solo había piel. Carne tensa,
pintada con pinceladas suaves que dejaban muy claras las intenciones de Alondra. El artista no había manchado accidentalmente el rostro. Se había olvidado deliberadamente de darle ningún rasgo a la niña. Muere la juventud de Alondra. A medida que envejecemos, poco a poco cobramos vida. Pecamos. Ellos lo saben. Lo saben todo. También había innumerables pinturas de escenas espantosas. Ciudades en ruina. El fin del mundo. Infiernos interminables de carne derretida. Y fueron los afortunados a quienes se les ofreció una rápida misericordia. Los supervivientes de las pinturas apocalípticas fueron torturados de forma sangrienta y espantosa por hombres, espantosos e inhumanos como el del primer cuadro. Normalmente tengo un estómago fuerte, pero algo en esos cuadros me llenaba de un pavor insoportable. El arte apocalíptico parecía tan visceral. Mientras lo veía, estaba seguro de haber escuchado los gritos de los últimos humanos en la tierra. Sentí el calor de las llamas en mi piel. Y luego había un cuadro de la galería de arte. La placa decía: prisión. Entraron en nuestro mundo, así que los encerré aquí. Sintiéndome apropiadamente aterrorizado, corrí hacia el sofá junto a la entrada de la galería y me dejé caer. Trabajo durante el día y el turno de noche es solo mi manera de llegar a fin de mes. El cansancio de ese día ajetreado finalmente me golpeó. Solo cuando me senté en el sofá el cansancio me golpeó como una pared. Mis párpados se cerraron. Una hora más tarde, un zumbido me despertó sobresaltado. Giré la cabeza para ver una notificación en mi teléfono y me reí de alivio. Abrí el mensaje de Cara, mi esposa, y agradecí la distracción de mi turno de noche aislado y silencioso. Pero fue un mensaje extraño. Le estaba contando a mi mamá sobre tu nuevo trabajo y ella dijo que deberías buscar otro. Al parecer, siempre hay anuncios para el turno de noche en Facebook y el marido de su amiga sufrió un colapso mental después de un turno. No hablará con nadie sobre lo sucedido. Se escuchó otro zumbido, pero no era una vibración de mi teléfono. Era una voz apagada. Mi cabeza se levantó a tiempo para ver una silueta que desaparecía detrás de una de las paredes de la galería. Logré ahogar un grito, pero perdí la compostura y me callé. Pensé en salir corriendo de la galería, pero algo me detuvo y no era la perspectiva de que me despidieran. Fueron esas pinturas de Armagedón. Me puse de pie y usé la linterna de mi teléfono para iluminar el piso de la galería en penumbra. Ese sonido ahogado se repitió de nuevo, atormentándome. Un gemido fantasmal de alguna emoción que no pude identificar, pero sabía que me aterrorizaba. Y cuando doblé la esquina, me encontré frente a algo absolutamente inexplicable. Muere la chica de Alondra. Era una versión joven de Alondra, solo podía suponer. Temblé en el acto mientras ella daba pasos torpes hacia mí con piernas frágiles y casi esqueléticas. Ella continuó gimiendo, aparentemente hablando bajo la carne que cubría todo su rostro. No puedo entenderte, susurré con horror cuando la chica espantosa se detuvo a un pie delante de mí. Me encontré inclinado hacia adelante, impulsado por una fuerza más allá de mi control. Y entonces sucedió lo más horrible. Mi mejilla se torció hacia un lado, permitiendo que mi oreja se derritiera a través del charco fantasma del rostro de la chica. Grité en silencio, aterrorizada al descubrir que no podía mover mi cuerpo ni emitir ningún sonido. Entonces, con mi oreja debajo de la carne del rostro horrendo y sin rasgos distintivos de Alondra, finalmente pude escuchar las palabras que había estado repitiendo con una voz apagada y macabra. ¿Por qué cerraste los ojos?, preguntó el fantasma deforme con un grito distorsionado. De repente mi cuerpo fue arrojado al suelo y la niña huyó hacia las sombras. Mis ojos se dirigieron a la pared del fondo y descubrí que mi instinto logró lo imposible. Se hundió en un reino más profundo de miedo. Él se había ido. El exacto era un lienzo en blanco. La horrible entidad había escapado de su pintura. La voz incorpórea de Alondra susurró junto a mi oído, asustándome muchísimo. Encuéntralo, se está escondiendo. Miré el cuadro de la chica fantasmal. Alondra había regresado al lienzo, pero adoptaba una pose diferente. Su dedo índice señalaba el cuadro de la galería de arte. Grité de miedo al ver lo que ella había notado.
Detrás de una de las ventanas pintadas en el último piso vacío del edificio, ese hombre inhumano estaba de pie y me observaba. Con las piernas temblorosas, crucé la galería hasta las escaleras de la esquina trasera. Conducían a una pista prohibida, la señorita Camacho lo dejó muy claro. Pero también dejó claro que tenía que mantener la vista en la obra de arte, y fracasé en eso. Realmente no tenía ninguna opción. Temblando, subí sigilosamente las crujientes escaleras de madera hasta un suelo lleno de cuadros descolgados. Los marcos estaban envueltos en sábanas blancas. Y en el otro extremo de la habitación, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de los turbios cristales, vi algo realmente aterrador. ¿El exacto? Era tan alto como el techo y su gran figura estaba agachada sobre un cuadro descubierto. Mientras me acercaba, vi lo que había cautivado a la terrible criatura. Era una de las pinturas apocalípticas de Alondra, que representaba un mundo en llamas, y el exacto estaba fusionando su brazo arrugado y desnudo con el lienzo, de la misma manera que el joven Alondra hundió mi oreja en su carne. Sin embargo, cuando me acerqué a la abominación y le apunté con mi linterna, su carne comenzó a chisporrotear y desató un espantoso silbido. Al principio pensé que la luz le hacía daño, pero luego me di cuenta de que se había dado cuenta de los ojos vigilantes del guardia sobre él. Finalmente me di cuenta del poder de vigilar. Sabía por qué estaba allí. «Tíralo a la basura», susurró la voz de Alondra. «¿Cómo?», le respondí. El hombre se dio la vuelta y grité al ver sus miserables ojos blancos. Eran peores en persona, y él era mucho más grande de lo que parecía en la pintura. La entidad se abalanzó sobre mí, enrollando sus huesudas manos alrededor de mi cuello, exprimiendo la luz de mi alma. Me deslicé en la oscuridad y el exacto me aulló, un aullido que sonó como la bocina de un barco. «Dígale que regrese a su celda», gruñó Alondra. «Dile que no dejarás de mirarlo hasta que haga lo que le dices». Resoplé, viendo imágenes parpadeantes en los ojos vacíos del exacto. Profecías de una destrucción espantosa. Una visión ardiente del fin de la humanidad a manos de esta aterradora aparición y su ejército demoníaco. Tenía la intención de asustarme, pero la idea de un futuro tan horrible solo me motivó a mantener los ojos abiertos. «No voy a parar», dije, ahogándome lentamente. «Hasta que te detengas». Carne inhumana ardiendo bajo el peso de mi visión, el exacto chilló de furia, pero pensé que el mundo ya podría estar condenado. Si me hubiera desmayado, habría dejado al demonio desprotegido y libre para causar estragos en la humanidad. Pero en algún giro favorable del destino, me soltó el cuello y caí al suelo. Él también debió haber estado al borde de la muerte. Bajé las escaleras y los lienzos se llenaron de pintura una vez más. Todo volvió a su lugar. Y lo más extraño es que no colgué el sombrero. No lo di por terminado. Cuando la señorita Camacho llegó a la galería a las 6 de la mañana, parecía completamente preparada para ver a otro guardia traumatizado renunciar al trabajo. Pero no lo hice. No pude. No después de ver el deseo apocalíptico del exacto. Hay mucho en juego. Para aquellos de ustedes que se perdieron la primera publicación, mis turnos de noche como guardia de seguridad de una galería de arte son más horribles que cualquier cosa que una persona debería soportar. Mi trabajo no es proteger las pinturas, sino proteger a la humanidad de las pinturas. Cada lienzo es una celda paranormal. La artista Alondra Camacho incluso incluyó una interpretación aterradora de su yo más joven en un retrato como salvaguardia. Esa niña sin rostro ni siquiera es lo peor que hay allí. Hay pinturas de la perdición de la humanidad. Fuego del infierno y el Armagedón. Y luego está el cuadro de El exacto. Un hombre inhumano, alto como un árbol, con ojos lamentablemente blancos y mandíbula flácida. Él y sus secuaces deformes están encarcelados en las exhibiciones de la galería y buscan la libertad. Anhelan torturar eternamente a la humanidad de formas inimaginables. Traman un destino peor que la muerte. He hablado de mi primer turno, pero estoy seguro de que no pensaste que llevaba 2 años sin otro incidente. Una noche en particular, hace unos 4 meses, una conversación de texto con mi esposa tomó un giro horrible. Ella me dijo, «Puedes dejar el trabajo diario, ¿verdad? Estás ganando mucho dinero con la galería. Solo quieres pasar más tiempo conmigo».
¿Me amas?, le dije. Bueno, es un poco sospechoso que pases tanto tiempo fuera de casa. ¿Tienes otra mujer a tu lado? ¿Qué? Amanda es sexy en una especie de forma de entrecerrar los ojos. Ella dijo: hay más posibilidades de que me relacione con uno de los demonios de Alondra. Yo contesté: vaya, eso me recuerda. Acabo de comprar uno de los cuadros. No pude resistirme. Mierda. Debería haberle contado a mi esposa sobre mi trabajo. Debería haberle contado sobre la terrible naturaleza de las cosas que guardo. Nunca habría comprado la obra de arte si hubiera sabido que era más que pintura sobre un lienzo. Después de leer su mensaje, la llamé apresuradamente. Por favor, dime que estabas bromeando, dije, temblando. ¿Estás bien, Franco? Suenas raro, respondió mi esposa Carla. ¿Por qué tuviste que comprar uno de los cuadros? Yo pregunté. ¿Qué? Sabes que me gustan las cosas macabras, se rió. No seas un bebé. Te quedas mirando esos cuadros toda la noche. ¿Qué tiene de malo tener uno de ellos en nuestra sala de estar? Ella dijo. Ni siquiera, no entiendo por qué Amanda vendería el trabajo de su hermana, dije. La llevé a un lado para charlar después de que me mostraste la galería. Sinceramente, no puedo creer que te haya tomado más de un año hacerme un recorrido. Qué pinturas tan hermosas e inquietantes, pero hermosas. Alondra Camacho es increíblemente talentoso. Lo que le pasó es triste, suspiró Carla. ¿Acabas de hacer una oferta que Amanda aceptó? Yo pregunté. Ella afirmó tener poco apego a ello. Dijo que no es una de las pinturas que exige que la vean. Parecía un comentario grosero porque creo que es tan bueno como el resto del arte de su hermana, pero, comenzó a decir Carla. Me tengo que ir, interrumpí, colgando el teléfono. Faltaba aproximadamente una hora para mi turno de noche, pero llegué temprano. Amanda Camacho estaba absorta conversando con los últimos visitantes de la galería del día, pero rápidamente la alejé de la multitud. La furia subió a la superficie de mis labios. ¿Por qué le vendiste uno de los cuadros a Carla? Yo pregunté. La señorita Camacho respondió en un tono inquietantemente plano. Vengo de una familia rica, señor Raúl, pero no soy tan rica. Tengo fuentes de ingresos limitadas y tengo que mantener encendidas las luces de la galería. Claro, gano dinero con membresías y eventos de recaudación de fondos, pero también trato de vender pinturas. Pero por Alondra, sabes que necesitan ser vigilados en todo momento, protesté. No todas, dijo. Y fue entonces cuando me di cuenta de qué cuadro faltaba en la galería. Había un lugar vacío en la pared encima de la placa que decía «Muere la juventud de Alondra». ¿Qué has hecho? Jade. El autorretrato de mente de mi hermana puede resultar horripilante, señor Raúl, pero no pretende hacernos daño. No es algo que deba ser vigilado. Y su esposa pagó generosamente por ello. Explicó la señorita Camacho, encogiéndose de hombros. Agarré el brazo de mi empleador en un momento de locura que podría haber costado mi trabajo y, por lo que sabía, el futuro de la humanidad. En esa primera noche, la joven Alondra fue la entidad que me vigiló, siseé furiosamente. Tu hermana se pintó a sí misma por una razón. Todo en esta galería tiene un propósito. ¿No lo entiendes? Por un momento, estuve seguro de que algo brilló en los ojos de Amanda Camacho. Algo negro. Y la comisura de sus labios se torció, como para revelar que era muy consciente de lo que había hecho. Pero su boca rápidamente volvió a su posición normal. Te pago para que vigiles las exhibiciones, dijo. No deberías necesitar que nada ni nadie te cuide. Al carajo con esto, escupí. Me voy a casa y me llevaré ese cuadro. La señorita Camacho resopló y miró su reloj. 55 minutos hasta que comience tu turno. Me daría prisa. Conduje a casa, con la mente acelerada por el horror de la sonrisa torcida de la señorita Camacho. ¿Vendió intencionalmente el cuadro para sabotear la galería? Me preguntaba. No seas tonto. Si fuera tan malvada,
Podría haber dejado las pinturas sin mirar, liberando al exacto en el mundo. Intenté calmar los latidos de mi corazón mientras entré en nuestra calle. Después de estacionarme apresuradamente, ni siquiera cerré la puerta del auto detrás de mí. Corrí hacia nuestra casa a oscuras y comencé a gritar a todo pulmón. «Carla, ¿dónde estás?» «En la sala de estar». Ella gritó. «¿Por qué gritas?» Entré corriendo a la habitación y mi pecho se aflojó un poco. No había señales de destrucción. Solo mi esposa sentada en el sofá de una habitación bien iluminada. La pintura colgaba de la pared, pero la forma espantosa de la niña permanecía en el lienzo. «Gracias a Dios», exhalé. «¿Cuál es tu problema con esta niña espeluznante?» Carla preguntó, riendo. «Yo solo tengo que retractarme, Carla. Me aseguraré de que la señorita Camacho nos devuelva el dinero». Mi esposa se puso de pie y caminó hacia el cuadro, acariciando el rostro sin rasgos distintivos de Alondra. Me estremecí de terror, esperando que el demonio se liberara de su marco. Supuse que ella no nos haría daño, pero no estaba seguro de nada. «Ven y dale un golpe», bromeó mi esposa. «Ella no muerde». Miré mi teléfono. Tenía media hora hasta el inicio de mi turno. La señorita Camacho no había dejado claro qué pasaría si no llegaba a tiempo. Temía que pudiera hacer algo peor que despedirme. Podría dejar los cuadros sin vigilancia. «Te conseguiré un cuadro mejor», le dije. «Algo espeluznante de otra galería. Cualquier cosa que no sea una pieza de Alondra Camacho. Por favor». «¿Te haría más feliz si le dibujara una cara sonriente?», preguntó Carla. Mi esposa sumergió su dedo en su vaso de agua y lloré de dolor mientras dibujaba un par de puntos toscos y una sonrisa fina como un lápiz en el rostro sin rasgos distintivos de Alondra. Carla frunció el ceño ante mi boca boquiabierta cuando terminó. «Relájate. Somos dueños de ello», dijo. «Además, se secará. No te preocupes». Caminé hacia ella y tomé sus manos con fuerza, respirando profundamente. «Carla, no lo hagas», dije suavemente. «Te lo ruego». Ella frunció. «Mierda, conozco esa mirada, Franco. ¿Estás realmente asustado? ¿Por qué? Solo dímelo y te dejaré recuperar el cuadro». «Viste un fantasma cuando eras joven, ¿no?», yo pregunté. Carla asintió. «Fue mi papá. Poco después del accidente automovilístico. Es difícil de creer, pero lo hice». «Bueno, sé que crees. Dijiste que una vez viste el fantasma de tu abuela, ¿no?». Agarré sus manos con fuerza y asentí. «Bien. Entonces, creemos en la espiritualidad. Bueno, esta pintura, todas las pinturas de Alondra son puertas de entrada a algo sobrenatural. Y es por eso que los guardo. Lamento que me haya tomado tanto tiempo decírtelo». Mi esposa bajó la cabeza y la sacudió. «Hablas en sueños, ¿sabes? Llevas meses teniendo pesadillas hablando de una entidad y del fin del mundo. Sabía que algo andaba mal contigo». Las luces se apagaron de repente y una ráfaga de viento, como una voz sibilante, llenó la habitación. Carla gritó y saltó a mis brazos. Me estremecí, manteniéndola cerca de mi pecho para que no pudiera ver lo que yo veía. «Muere la juventud de Alondra». Las marcas de agua en el rostro sin rasgos distintivos de Alondra brillaban débilmente en la oscuridad, una luz blanca y tenue. Y la parte más aterradora fue que las gotas que formaban la sonrisa se habían transformado inexplicablemente en un enfurruñamiento. «¿Puedo tomarlo?», le pregunté a Carla en un susurro. Ella asintió con la cabeza, con el rostro profundamente hundido en mi pecho, así que la guié al dormitorio y le ordené que cerrara la puerta. Revisé mi teléfono. 20 minutos hasta mi turno. Tomé el cuadro de la pared, salí corriendo de la casa y me lancé a mi coche. Cuando llegué a la galería de arte, las luces estaban apagadas y el auto de Amanda no estaba a la vista. Afortunadamente, llegué a tiempo a mi turno, pero no tenía forma de saber cuánto tiempo estuvo desatendida el lugar. Me apresuré a entrar e inmediatamente colgué la pintura encima de su placa. La galería volvió a estar llena.
Miré el cuadro del Exacto. Me sentí aliviado al ver que la monstruosidad todavía estaba enjaulada. Pero todavía algo andaba mal. Había un abismo en mis entrañas. «No estás en la galería de arte», susurró la entidad de Alondra con voz distorsionada. Finalmente vi lo que quería decir. Los colores de mi entorno comenzaron a arremolinarse. Las paredes de la galería, el suelo, los cuadros e incluso mis manos parecían turbios. El mundo estaba compuesto de pintura. Y cuando miré hacia la calle, vi los imponentes bordes del marco de un cuadro. Estaba atrapado en la prisión, la descripción de Alondra de la galería de arte, que quizás recuerdes de mi primera publicación. Y supe que estaba atrapada en la pintura porque podía ver el mundo real más allá del lienzo. Mis recuerdos volvieron a inundarse. Cuando entré en la galería de arte real, el Exacto me engañó. Se paró frente a su cuadro y todo parecía estar bien. Miré esos horribles ojos blancos y fue entonces cuando su boca se abrió para tragarme. Chillé hacia la nada infernal. Nunca antes había sentido un horror tan espeluznante, ni siquiera en mi primera noche en la galería. Me sentí muerto. No, peor que muerto. Pensé que había entrado en el mismísimo infierno. Pensé que había fracasado en mi trabajo y el rapto había comenzado. Pensé en tantas posibilidades repugnantes mientras el vacío ennegrecido del Exacto me envolvía. Retorciéndome dentro de su cuerpo oscurecido, el hombre inhumano me llevó por el suelo de la galería y me escupió agresivamente en el lienzo de prisión. Lo había olvidado. Me hizo olvidar que había dejado el mundo real. «Está buscando una salida», gruñó la voz de Alondra. Yo también, lloré. Miré el cuadro de Alondra y ella no estaba allí. En su lugar, había una puerta con una señal de salida verde parpadeante encima. Sentí las pinceladas de ese mundo pintado estirarse y tensarse. El lienzo me estaba aplastando, no pertenecía allí. Mi forma pintada se tensó y corrí hacia la puerta que Alondra había creado, aterrorizada por lo que podría pasar si me quedaba en ese mundo falso por un momento más. Cuando mi mano encontró el lienzo pintado dentro del lienzo pintado, mi cuerpo se licuó y se fusionó con la salida en el lienzo. Una oscuridad, quieta y serena, me envolvió. Y luego me encontré tirado en el suelo de baldosas. Un verdadero suelo de baldosas. Asfixia. De regreso a la realidad, miré a través de la galería y mis ojos se encontraron con una visión terrible. El contenido de cada cuadro se había derramado por el suelo. El Exacto permanecía orgulloso entre sus secuaces, conspirando en un susurro agudo. Esperaba un rugido cacofónico de los demonios apocalípticos, pero algo en el casi silencio de sus intrigas era aún más aterrador. Aún así, en la distancia, pude escuchar nuevamente gritos humanos. El sonido apocalíptico de la humanidad siendo torturada en un olvido sin fin. Los gritos de agonía eran casi melodiosos, de un modo terriblemente disonante. Gritos guturales. La horrible última canción de la humanidad. De repente, al unísono sobrenatural, los secuaces del Exacto, versiones más pequeñas de él, pero no menos aterradoras, giraron sus cabezas hacia atrás para mirarme, como si los frágiles huesos de sus cuellos se hubieran gelatinizado. Les grité a sus caras al revés, que colgaban sobre sus espaldas desnudas. Tenían los ojos blancos y la boca abierta, mirándome desde el centro de la habitación. Jadearon mientras su piel chisporroteaba bajo el peso de mis ojos sobre ellos. «De vuelta a tus pinturas», grité débilmente. No había nada autoritario en mi tono, me impulsaba el terror puro. Y el Exacto pudo ver eso. Sus ojos atravesaron los míos, como lo habían hecho esa primera noche. En ellos no vi nada. La ausencia de cualquier cosa. Y con esto me refiero al fin de todo. El fin del hombre. El fin de los fines. Intentó infundirme un pavor más allá de la imaginación y lo consiguió, pero fue el mismo fatídico error que cometió aquella primera noche. Pensé en Carla. Mis padres. Mis amigos. A todos los que amo. Eso fue lo que me motivó mientras mis ojos lloraban por la tensión de mirar esas cosas horribles. Voces macabras me decían que debía cerrar los párpados o morir. No caí en los atroces planes de la entidad. Apreté los puños, armado solo con mis ojos y pura fuerza de voluntad. Los minions se retiraron primero,
con la carne quemada, se escabulleron hacia atrás, arrastrando consigo sus cabezas al revés y sus extremidades deformes. De vuelta a las llamas de su paraíso pintado. Y siempre será un sueño, me dije. Pero el Exacto permaneció, con la boca tan abierta que le llegaba más allá de los hombros. Su carne se quemó. Hilos de humo salían de su torso sin camisa y de sus pantalones andrajosos. En un último ataque de ira, dio grandes zancadas hacia mí y extendió uno de sus delgados brazos. Agarré su muñeca antes de que esos dedos nudosos y espantosos pudieran rodear mi cuello, y el dolor fue inexplicable. Fue una quema profunda de la mente, no del cuerpo, el último intento del Exacto de incapacitar al guardia que se interponía entre él y el apocalipsis. Vi a Carla. Estaba sentada en nuestra sala, sonriendo a algo en la pared. Solo pude observar con horror desenfrenado cómo su carne se derretía ante mis ojos. Horriblemente, ella continuó sonriendo, incluso cuando había quedado reducida a carne humeante y ensangrentada en el sofá. El Exacto me mostró lo que vio. En la pared colgaba un cuadro de nuestra casa ardiendo hasta los cimientos en medio de la aniquilación total de la humanidad. En las calles, los secuaces del Exacto infligieron horrores indescriptibles a la humanidad. Un demonio destripó a una mujer con el hueso que sobresalía de su propio miembro amputado. Esa es la única escena que puedo escribir, el resto es demasiado espantosa. Espera, no es real. Es otro truco. Cara no sonreiría ante semejante horror. Me dolían los ojos bajo la inmensa tensión de observar esa aparición impía, pero el Exacto cedió primero. Incapaz de mantener mis ojos sobre él, se liberó de mi agarre y dio lo que parecían ser pasos insoportables de regreso a su lienzo. Y cuando volvió a su marco, cesaron los gritos corales. La galería estaba quieta y en silencio. Pasé el resto de mi turno parado en ese lugar exacto, observando las pinturas que tenía delante. No hablé y no me moví. Antes de salir del edificio, al final de mi turno, rápidamente miré hacia prisión, el cuadro que me atrapó. El temor existencial se apoderó de mi corazón, y 4 meses después, todavía no me ha liberado. No puedo dejar de pensar en cómo se siente estar dentro de ese lienzo. ¿Cómo sabré que estoy en el mundo real? ¿Y si el apocalipsis ya ha ocurrido? Podría estar viviendo en un cuadro ahora mismo. Bueno, allá vas. Otra historia espantosa de la galería de arte. Otro casi accidente. Solo una parte integral del trabajo, ¿eh? Desde mi primer turno, nada ha sido igual. Cada día que pasa se siente peor que el anterior. El inminente apocalipsis proyecta una larga sombra sobre mi vida. Le expliqué todo a Cara y ella sabe por qué no puedo dejarlo. Y ahora sabes que me preocupa algo más que el Exacto. Amanda Camacho. Algo anda mal con ella. Quizás debería hablar con la única persona que realmente podría darme algunas respuestas. Creo que necesito visitar el pabellón psiquiátrico local. Alondra Camacho. La mujer que podría dar respuestas a todas mis preguntas. Ayer por la tarde la visité en el pabellón psiquiátrico local. Sé por qué estás aquí, dijo Alondra. La mujer era esbelta y vestía un impecable atuendo blanco. Su cabello castaño brillaba bajo el sol del mediodía. Colgaba de unas elegantes y apropiadas trenzas que me hicieron estremecer. Ella era la viva imagen de su cuadro, La muerte de juventud. Eso era desconcertante, dado que ella era un par de décadas mayor que la versión de sí misma que había pintado. Las pinturas, respondí finalmente. Alondra sonrió y señaló el asiento frente a ella en la cantina desierta. Asentí torpemente y me dejé caer en la rígida silla de plástico al otro lado de la mesa. Un miembro del personal merodeaba en la puerta de la cantina y nos vigilaba atentamente. 2 años en el trabajo, ¿verdad?, preguntó Alondra. Creo que habrías reunido el coraje para visitarme hace mucho tiempo si se tratara solo del Exacto. Me estremecí ante la sola mención del nombre y rápidamente miré al miembro del personal, solo para asegurarme de que solo medía 6 pies de altura. Por un momento fugaz, pensé que el hombre de pesadilla del cuadro había estado encorvado en la puerta y mirándome. No te estoy culpando, continuó Alondra. Solo quiero ahorrar tiempo. Mi hermana no es mala.
De hecho, es una mujer de buen corazón. Y tal vez una parte de ella todavía esté ahí, pero no es la parte que tiene el control. Anhela liberar al exacto y a los demás. Hice una pausa durante un largo rato, mirando los ojos abatidos de la mujer que tenía delante. Parecía inteligente, centrado y bien. Para nada lo que esperaba. ¿Por qué? Me detuve. Alondra suspiró, leyendo mi mente. Sí, supongo que matarla habría puesto fin a las cosas, ¿no? Sin embargo, en el fondo, ella sigue siendo mi hermana. Lo lamento, ¿y por qué? Te preguntarás, ¿no ha liberado ya a las criaturas de sus prisiones pintadas? Creo que esa última pregunta es la que realmente necesita respuesta, dije. Alondra asintió. ¿Tienes tu teléfono contigo? Sí, respondí. ¿Por qué? Graba mi historia, dijo. Necesito que documentes el conocimiento que estoy a punto de transmitirte. Nadie me ha creído nunca, pero tú lo harás. Ya has visto lo que está en juego. Esta es la transcripción. Era el año 2003. Yo tenía 8 años y Amanda tenía 20 y tantos. Mi nacimiento ciertamente causó conmoción. Mamá era abogada de tiempo completo y papá era historiador. Pensaban que sus días como padres habían quedado atrás. Mamá, arruiné la vida de papá. Una vez pregunté. Fuiste la mejor bola curva que nos lanzó la vida, cariño, prometió mi mamá, y nos reímos entre dientes. Papá nos amaba, pero pasó mucho tiempo en el extranjero. No estuvo tan ocupado ni tuvo tanto éxito en su juventud, así que creo que le preocupaba haber sido un mejor padre para Amanda. Un día fatídico, trató de rectificar eso. Machu Picchu, dijo. Vamos. Tú y yo. ¿Qué hay en Pikachu? Yo pregunté. Mi papá se rió. Machu Picchu. Es una ciudad perdida. Creo que te encantará. Podrías pintarlo. Tus talentos se desperdician en el aburrido paisaje que hay por aquí. No pensé que disfrutaría de las ruinas antiguas, pero no podía dejar pasar la oportunidad de pasar tiempo con papá. Y parecía muy entusiasmado con el lugar. Fue impresionante. Mi cerebro de 8 años no era lo suficientemente inmaduro como para pasarlo por alto. Y después de horas de ver a mi padre excavar lo que llamó un punto de interés, el hombre finalmente comenzó a bailar jubilosamente. Dejé de pintar para ver que lo había cautivado. El fruto de su trabajo fue una gran losa de piedra, cubierta de espantosos grabados de criaturas espantosas. Mi padre empezó a parlotear extasiado sobre la magnitud de lo que había descubierto. Pasó una década conectando puntos entre las misteriosas desapariciones de culturas avanzadas. Había indicadores de una fuerza destructiva, una plaga mayor que cualquier cosa terrenal. Dijo que había entidades que buscaban destruir a la humanidad, aunque su origen seguía siendo un misterio. Ciertamente no estaban sujetos a leyes físicas. Y mi padre descubrió escritos detallados sobre rituales que lograron contener las abominaciones. Dijo que la salvación siempre vino de aprisionar a las entidades. Pero no podían matarlos y siempre buscarían la libertad. Eso fue lo que me aterrorizó. Siempre buscarían la libertad. Y mi padre tenía su prisión en sus propias manos. Había desenterrado algo que debería haberse dejado en paz. Cuando regresamos a Inglaterra, entré en el estudio de mi padre y encontré sus textos traducidos. Tuve un presentimiento terrible acerca de la losa de piedra que había traído a casa. Entonces, estudié el ritual que podría aprisionar a las entidades. Se trataba de dibujos detallados y un observador. ¿Pero quién miraba los dibujos mientras estaban enterrados bajo tierra en Machu Picchu? Nadie. La investigación de mi padre parecía sugerir que el artista inca en Machu Picchu había descubierto un nuevo ritual, algo que permitió a los incas atrapar a los demonios con más éxito que sus predecesores. Si mi padre lo hubiera dejado así, aún estarías viviendo una vida normal, Frank Hui. Ninguno de nosotros estaría en este lío. Las cosas rápidamente tomaron un giro oscuro. Mis padres empezaron a discutir por esa losa de piedra. Papá lo miraba obsesivamente hasta altas horas de la madrugada. Dijo que le habló.
Cuando mi madre no pudo más, se fue. Amanda y yo estábamos angustiados y odiábamos a nuestro padre. Fue entonces cuando mi hermana hizo algo estúpido. Destruyó la losa de piedra con un mazo. Todo se vino abajo rápidamente. El Exacto y sus criaturas deformes se levantaron constantemente de la piedra destrozada y huí de la habitación. Era el momento que había temido, la profecía que me había acosado con pesadillas. Me encerré en mi habitación y abrí las cajas de los cuadros que terminé, en preparación, hace semanas. Sin embargo, para encarcelar a los demonios liberados en una nueva imagen, se requería un ritual. Como habían hecho muchos artistas antes que yo, me saqué un diente. Con las encías ensangrentadas y llorosas por la agonía, comencé a grabar temblorosamente mi nombre en cada una de las pinturas con mi diente de leche. Y sucedió lo más horrible, una a una, masas negras comenzaron a deslizarse debajo de mi puerta. Las criaturas se aferraban de mala gana a sus formas pintadas. Estaban atrapados en una nueva prisión. La casa quedó extrañamente silenciosa. Salí sigilosamente de mi habitación y llamé a mi familia. Cuando entré al salón me estremecí. Los demonios se habían ido, pero mi papá estaba sentado en su mecedora. Tenía los ojos vacíos y estaba sonriendo. Era una sonrisa malvada, algo más allá de tu más oscura imaginación. La sangre manaba de los desgarros de los dedos en la tela de su camisa. Había estado arañando su propia carne. Todavía estaba vivo, pero no movió un músculo ni pronunció una palabra. Él simplemente sonrió. Amanda, mientras tanto, estaba acurrucada en el sofá en posición fetal. Ella estaba llorando a lágrima viva. Y cuando llegó la policía, descubrieron algo inquietante. Mamá nunca se fue. Su cuerpo fue encontrado en el cobertizo del jardín, llevaba semanas en descomposición. Nunca vi la escena, pero recuerdo vívidamente a uno de los paramédicos vomitando en el césped. Nuestro padre fue a prisión y Amanda se convirtió en mi tutora. Le expliqué todo, pero ella no me creyó. Así que vigilé diariamente las pinturas y, años más tarde, usé el dinero de mi herencia para abrir la galería de arte. Pensé que aliviaría la carga si otros ojos estuvieran puestos en las pinturas. Amanda ayudó a administrar el lugar. Tenía en sus manos muchos botes de dinero diferentes, así que no le importaba que la galería fuera un poco una quema de dinero. Sin embargo, un día ella cambió. Regresó de la galería a casa con una mirada vacía en los ojos. Una mirada que me recordó a papá. Ella me dijo que finalmente creyó mi historia. Vio al Exacto salir de su pintura. No podía estar siempre en la galería, pero Amanda prometió que nunca dejaría las pinturas desatendidas. Admitió que había salido a comer algo antes de cerrar para pasar la noche. Si ella no hubiera regresado a tiempo, yo supongo que tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación ahora mismo. El mundo ya se habría acabado. De todos modos, mi hermana cambió durante los años siguientes. Se volvió fría y distante. Empecé a ver oscuridad en sus ojos y habló con una voz que no era la suya. Tenía tanto miedo de ella y de su sonrisa malévola que tuve un ataque de nervios. Y ese era su billete, bueno, el billete del Exacto. Ella me internó en esta sala hace 4 años. Supongo que el Exacto pensó que, sin mí en el camino, podía manipular a Amanda para liberarlo del cuadro. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que nadie lo mirara. ¿Pero por qué las cosas no se han desmoronado ya? ¿Por qué contrató guardias para vigilar? Bueno, ella todavía sigue mis reglas porque tengo algo que el Exacto necesita. Si hubiera querido, esa aterradora criatura habría impulsado a mi hermana a matarme, del mismo modo que impulsó a mi padre a matar a mi madre. Pero necesita el diente que usé en el ritual. El Exacto siempre utiliza esclavos para lograr ese objetivo. Se filtra en la mente de las personas. A su orden, estoy seguro de que mi padre debe haber destruido cualquier herramienta inca que se haya utilizado para grabarlos. Dibujos en la losa de piedra. Entonces, incluso si Amanda cerrara los ojos o, mejor aún, destruyera las pinturas, no sería suficiente para liberar a las entidades. Parece que verlos podría ser innecesario entonces, ¿eh? Mientras mantenga el diente oculto,
Puedes dejar tu papel de seguridad y dar por terminado el día. De ninguna manera el exacto podrá cumplir su destino. ¿Bien? El problema es que un exacto no observado, aunque incapaz de acabar con el mundo, se vuelve más y más libre con cada momento que pasa. Lo suficientemente libre como para encontrarme sin la ayuda de Amanda, tal vez, e infiltrarse en mi mente para encontrar la ubicación del diente. Mientras alguien vigile, permanecerá en sus cuadros. Su verdadero poder reside en los sirvientes. Mi papá. Y ahora Amanda. Me visita a menudo y solo quiere una cosa de mí. El diente. Pero todavía tengo el poder. Ella hace lo que le digo. De lo contrario, he amenazado con poner fin a las cosas. El secreto muere conmigo. El exacto la usa para desgastarme, pero soy más fuerte de lo que cree. Y eso es todo, Franco Raúl. El resto es un misterio incluso para mí. Dejé de grabar en ese momento y exhalé profundamente. Había tanta información que digerir. ¿Has visto la longitud de esa transcripción? Lo siento por cualquiera que no se haya preparado para un texto tan gigantesco. Amanda está tratando de sabotear las cosas, le expliqué. Ella dejó salir de la galería a Muere la juventud de Alondra. Alondra suspiró. Quizás sea hora de que yo... No quise decir eso, dije con firmeza. Los ojos de Alondra estaban llenos de lágrimas. Estoy cansado, Franco. Estoy tan jodidamente cansado. Soy solo una persona. No estás solo, le dije. Yo estaré vigilando. Ella sollozó. ¿Y qué pasa cuando llegas al punto de ruptura, Quizás esto sea más grande que nosotros. Tal vez necesitemos decírselo a alguien. Me burlé. ¿Qué? ¿El gobierno? ¿Crees que sería una buena idea? Dale al exacto cientos de mentes para infiltrarse. Ya es bastante peligroso que tus pinturas sean visibles para el público. Tú y yo no viviremos para siempre para pelear la buena batalla, señaló Alondra. Entonces seguiremos buscando personas que tomen el relevo. O tal vez eventualmente descubramos qué hizo ese artista inca para sellar realmente la tapa sobre estas monstruosidades. Dije. Encontró una manera de tirarlos a la basura para siempre. No se necesita ningún vigilante. Alondra suspiró. Supongo que hay una cosa más que debes saber. ¿Qué? Yo pregunté. El diente, dijo. Está en la casa. Guau, detente, dije. ¿Qué estás haciendo? El secreto muere contigo, ¿recuerdas? Sí, pero Amanda nunca dejará de buscarlo, así que debes mantenerla alejada de la base, comenzó a decir Alondra. Por favor, lloré. No sé por qué me cuentas esto. Yo solo tengo un mal presentimiento. Levanté la vista y descubrí que el miembro del personal se había ido. Y fue entonces cuando la abrazadera se apretó en mi estómago. El sol pareció atenuarse y un vacío llenó la habitación. Sé que suena como una contradicción, pero estoy seguro de que Alondra también lo sintió. Sus ojos se abrieron como platos. Franco, Alondra tragó saliva. ¿Hay un Range Rover rojo en el aparcamiento? Con las piernas temblorosas, me acerqué sigilosamente a la ventana de la cantina y entrecerré los ojos. Una nube grisácea se cernía pesadamente sobre ellos. El cielo azul se extendía más allá del solitario presagio. No parecía haber más visitantes. Al lado de mi Mitsubishi blanco, solo había un Range Rover carmesí. Grité horrorizado. Franco, comenzó Alondra. ¿Necesitas ayuda? Un sonido de astillas resonó alrededor de la cantimplora, y me giré para ver algo repugnantemente siniestro. El cuello de Alondra estaba roto hacia atrás y su cabeza al revés colgaba sobre el respaldo de su silla, muy parecida a la de aquellos amenazadores exactores de la galería de arte hace tantos meses. En la puerta de la cantina había una figura demasiado alta para el marco. Grité, entrecerrando los ojos, pero era Amanda. Parecía tener una altura normal, pero se lo que vi por un fugaz segundo. La saqué del edificio, con el corazón acelerado mientras me preparaba para enfrentar un destino similar, pero el exacto me perdonó, tenía otros planes.
Además, Amanda era ágil. Yo no era una amenaza. Ella se había marchado antes de que pudiera alcanzarla. Eso fue hace 3 horas. ¿Sé a dónde va? La buena noticia es que la casa de su familia está en Irlanda, por lo que Amanda tardará algún tiempo en llegar allí. La mala noticia es que a mí también me llevará algún tiempo llegar allí. Actualmente estoy esperando un vuelo. Mañana el mundo podría acabarse. Aprecia a tus seres queridos. Llegué a Irlanda después de un corto vuelo, pero ya era demasiado tarde. La casa en ruinas albergaba secretos. Aunque estaba armado con el conocimiento de Alondra, el brutal edificio todavía me intimidaba y desconcertaba. El terror procedía de algo más que de las enredaderas que trepaban por las paredes o de las entrañas llenas de grafitis de la casa embrujada. Era el aura sobrenatural del lugar. Maldad persistente de los horrores que se desarrollaron 20 años antes. ¿Por qué Alondra tuvo que decirme dónde había escondido el diente? Mi hipótesis es que el exacto se coló en su mente, tal vez finalmente logró engañarla. Me culpo a mí mismo. Alondra fue cuidadoso durante tantos años. Ella bajó la guardia a mi alrededor. Se perdió por un segundo. Y eso era todo lo que necesitaba exacto. Tan pronto como Alondra agotó su utilidad, fue asesinada. Todavía puedo ver su cuello destrozado, tirado sobre el rígido respaldo de esa silla de plástico tipo cantina. El sótano era una choza sin luz que despedía un olor a humedad. Iluminé la habitación llena de telarañas con mi teléfono y algo provocó un grito espeluznante en mi garganta ronca. Amanda. Estaba de rodillas, temblando en el centro de la habitación. Ni siquiera protegió sus ojos de mi luz. Ella simplemente me miró a la cara con una expresión en blanco y llorosa. Y me di cuenta de algo horrible. El exacto había desaparecido. Ya no podía ver la oscuridad en sus ojos. Y si la criatura no necesitaba sirvientes, eso solo podía significar una cosa terrible. El final estaba cerca. Una botella de ácido clorhídrico lo confirmó. Yacía junto a un enorme agujero en la carpintería del suelo. Amanda había destruido el diente de Alondra. Lo único que daba a nuestros ojos el poder de aprisionar esas espantosas entidades en sus celdas pintadas. Mi familia está muerta, sollozó Amanda. Era como si hubiera estado en trance durante años. Y solo en ese momento, décadas después, pudo finalmente procesar lo terrible que había sucedido a sus seres queridos. No te preocupes, dije. Pronto, todos estarán muertos. La mujer gritó y quise sentir empatía, pero seguí viendo el cuello de su hermana menor, el mismo cuello que Amanda le había roto brutalmente varias horas antes. Era difícil confiar en ella. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pregunté, señalando el agujero formado por ácido en el suelo. Lo destruí poco antes de que llegaras. ¿Dentro de 1 hora, tal vez? Amanda respondió distraídamente. Asentí. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que se acabe el mundo? Ella se encogió de hombros. Cuando los liberé cuando eran niños, ellos tardaron en deslizarse fuera de la losa. Comenzaron a construir legiones de criaturas a partir del mismo polvo de nuestra casa. Alondra debe haber estado arriba durante un par de horas. Y el mundo no se acabó. Se ocuparon de torturarnos a mi padre y a mí. Pero no quiero hablar de eso. Bloqueé ese trauma de mi mente con tanta eficacia que no creí las historias de Alondra durante años. Como sea, suspiré. Saboreemos las últimas horas de la tierra antes de que se abra el infierno. Escucha, he estado leyendo los mensajes de texto de mi padre, Amanda resopló. Al menos los que quedaron en esta casa saqueada. Si nos damos prisa, podríamos tal vez. Creo que se acabó, dije fríamente. Los ojos de Amanda se agudizaron y su ceño se frunció mientras fijaba su mirada en la mía. Pero no fue el mal lo que vi en sus ojos, no el exacto. No, fue resolución. Los restos moribundos de la resolución de un humano desesperado. ¿Eso es todo? ¿Qué pasa con Cara? Ella preguntó. ¿Vas a dejar que todo termine? Bueno, ¿qué podemos hacer? Mientras hablamos, los horrores están saliendo de sus cuadros.
No pasará mucho tiempo antes de que causen estragos en la humanidad. Y no somos exactamente artistas, así que dudo que podamos animarnos. Me detuve, poseído por una idea inspirada. Las pinturas cubiertas en el último piso de la galería. Copias exactas de las de abajo, susurré. Amanda asintió lentamente, comprendiendo lo que quería decir. Bien. Las copias de seguridad de Alondra, copias de seguridad para los que metieron la pata, solía decir. ¿El ritual de grabado de nombres debe ser realizado por el artista original? Yo pregunté. Amanda se encogió de hombros. Los textos solo dictan que quien utilice una herramienta de grabado sacrificial, su diente, unirá los aborrecimientos apocalípticos a imágenes dibujadas. Entonces, si tuviera que grabar mi nombre en cada una de las pinturas de respaldo de Alondra, susurré pensativamente, tocando delicadamente uno de mis dientes, pero luego suspiré. Estamos a kilómetros de Inglaterra. Miles habrán muerto cuando lleguemos a la galería. Los ojos de Amanda se abrieron como platos. Sabes, hay otros rituales antiguos que nuestro padre detalló en sus textos traducidos. Los mayas, los incas y otras culturas antiguas aprendieron cosas que la gente moderna ha olvidado. Cuando sus ciudades cayeron en ruinas, los supervivientes utilizaron siglos de enseñanzas espirituales para enjaular al exacto y sus legiones en prisiones. Pero también utilizaron el poder del arte para otras cosas. ¿Qué ritual podría salvarnos? Yo pregunté. Un cuadro de la galería, respondió ella. Una puerta a la galería real. Mi sangre se congeló. Inmediatamente recordé mi aterradora experiencia en prisión, quedar atrapado en una pintura que realmente creía que era realidad. Alondra me liberó de ese lugar infernal con una puerta de salida. Me juré a mí mismo que permanecería firmemente arraigado en el mundo real por el resto de mi vida, pero Amanda estaba sugiriendo que voluntariamente regresara a ese infierno existencial. ¿Y cómo sabría que he regresado al mundo real? Yo pregunté. Esta no sería como ninguna de las otras pinturas. Sería un portal, no una prisión. Puedes sentir la diferencia entre el color pintado y el color real. Confía en mí, dijo. Incluso cuando estabas en prisión, una parte de ti siempre sabía que algo andaba mal, ¿puedes negar eso? Amanda tenía razón. Una mentira pintada nunca podría convencer a una persona para siempre, pero ¿cómo podría estar seguro? Y luego consideré la opción alternativa, la extinción total de la humanidad. Pero volvemos al punto de partida, señalé. Necesitamos una pintura de la galería de arte que sirva de portal, ¿sabes pintar? ¿Puedes crear una imagen creíble de la galería de arte en un lienzo? Ciertamente no puedo. Creo que subestimas la cantidad de pinturas que mi hermana creó en su juventud, dijo Amanda, sonriendo. Ella me guió fuera del sótano con las piernas temblorosas y continuó explicando las cosas. Nos mudamos a Inglaterra porque Alondra ya no podía soportar este lugar. Pero también nos mudamos porque yo tenía contactos comerciales en tu país. De todos modos, encontré el pequeño lugar perfecto para la galería de arte de mi hermana adolescente. Amanda continuó su historia mientras subíamos las crujientes escaleras. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo mi hermana cuando le mostré la propiedad? Ella pintó la nueva prisión, con sus pinturas macabras. Ella dijo que le da poder al lugar para ser incluido en el ritual. Por supuesto, entonces no creía en sus divagaciones engañosas. Me convencí de que ninguno de los horrores sobrenaturales ocurrió realmente la noche del colapso de nuestro padre. De todos modos, Alondra dejó el cuadro en esta casa, junto con muchos otros. Dijo que en algún momento haría uno mejor. ¿Crees que se parece lo suficiente a la galería de arte como para funcionar como teletransportador? Yo pregunté. Amanda tragó saliva. Realmente espero eso. No quiero que quedes atrapado en algún reino pintado inexistente. ¿Una cosa mitad humana, mitad pintura y astillada? No, gracias. Gran charla de ánimo, dije. Realmente me dan ganas de hacer esto. Amanda abrió la puerta del dormitorio de Alondra y respondió con total naturalidad. No es como si tuvieras otra opción, ¿verdad? A menos que quieras que lo haga. Yo negué con la cabeza. Dentro del antiguo dormitorio de Alondra, una pila de cuadros a medio terminar yacían sobre su edredón polvoriento y descuidado.
Amanda y yo revisamos la pila y finalmente encontramos el primer intento de Alondra de crear prisión. Obviamente, antes de mudarse a Inglaterra y convertir la propiedad en una galería de arte, las visiones de grandeza de Alondra eran una fantasía adolescente. Afortunadamente, su visión pintada no estaba muy alejada de lo que se convirtió en la galería de arte. Quería hacer algo por ella, explicó sombríamente Amanda, acunando la pintura entre lágrimas. Después de que mamá y papá murieron, Alondra no era la misma. Pensé que un lugar para su arte la ayudaría a sanar, por mucho que las pinturas me horrorizaran. No quería hablar de Alondra. El horror era demasiado reciente, demasiado crudo. ¿Cómo convertimos la prisión en un portal? Yo pregunté. Sacrificio, respondió Amanda en voz baja. Siempre se trata de sacrificio. ¿Entonces otro diente? Yo pregunté. Para doblar la construcción del espacio, los mayas doblaron la mente. Eso es lo que escribió mi papá, dijo Amanda, entregándome una botella de Jack Daniels. Me reí. ¿Estás jodiendo conmigo? ¿Necesito beber para salvar el mundo? Para viajar a otro lugar, debes aflojar la conexión con tu posición actual en el espacio y el tiempo, respondió Amanda con expresión inexpresiva. Supongo que las drogas más duras podrían funcionar, pero esto es todo lo que tengo. Una botella de Jack. Después de todo, planeaba beber hasta morir. Bebí la mayor parte del líquido por mi garganta, ignorando la sensación de ardor y el deseo de vomitar. Toca el lienzo, instruyó Amanda. Y repite las siguientes palabras después de mí. Intenta pronunciar cada sílaba con claridad. Puse mis manos sobre la pintura. La señorita Camacho empezó a hablar en un idioma antiguo y yo hice lo mismo. Después de varios minutos, el alcohol comenzó a afectar mi sistema y tuve que concentrarme increíblemente. No quería arrastrar las palabras ni una sola letra. Los colores de la pintura comenzaron a arremolinarse y entonces sucedió algo horrible. Mi carne comenzó a derretirse. Grité, creyendo verdaderamente que Amanda Camacho me había engañado. Vi mi piel licuarse, engranándose con la lona, y me quedé boquiabierto de terror. «Está funcionando». Amanda lloró. «Buena suerte, Franco». «¿Qué pasa contigo?», murmuré, deslizándome dentro de la lona. Amanda sonrió entre lágrimas. «Todo ritual exige un sacrificio, Franco». La línea entre ficción y realidad se desintegró. Lo que quedaba del dormitorio de Alondra se había transformado en un torbellino de colores pintados, pero vi a Amanda Camacho claramente. Vi esa lágrima pintada de azul deslizarse por su mejilla color melocotón. Vi la espada que sacó de su bolsillo. Los colores empezaron a mezclarse, pero sabía lo que ella hacía. Intenté gritar ante la horrible visión, pero mi cara estaba compuesta de un líquido pintado que se derretía. Mis extremidades lentamente perdieron su forma y no sentí nada. Esa ausencia de sensación era el verdadero terror. Mi vista se volvió borrosa cuando el vibrante caleidoscopio de colores pareció abultarse y girar en espiral. La galería de arte pintado creció hasta llenar la habitación y mi cuerpo se convirtió en pintura derramada sobre su lienzo. Luego, caí al suelo oscuro de la galería de arte real. Nadie había estado mirando las pinturas durante horas. No es que importara. Después de la destrucción del diente de Alondra, los ojos quedaron impotentes contra el Exacto y sus legiones. El ritual se había roto. Decidido a arreglar eso, me puse de pie. El mundo no se había acabado. Hubo tiempo, pero el inquietante silencio de la galería me horrorizó. No tanto como lo primero que noté, por supuesto. Cuadros vacíos. Todos los cuadros, excepto Muere la juventud de Alondra, habían sido abandonados por las monstruosidades que se suponía que debía proteger. La niña estaba sentada en su cuadro con la cabeza sin rostro entre las manos. Ella sollozaba y yo tenía ganas de hacer lo mismo. Su forma pintada parecía aún más aterradora tras la diabólica desaparición del verdadero Alondra. Ella murmuró, deslizando su cabeza fuera de sus manos y haciéndome un gesto para que me acercara. Mientras lo hacía, ella se asomó a su lienzo. Puse mi oreja contra su cara, estremeciéndome cuando se deslizó debajo de su carne.
Están destruyendo las pinturas de arriba, susurró. Pero no encontrarán el apocalipsis. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, su lienzo se salió del marco y flotó suavemente hasta el suelo de baldosas. Me quedé boquiabierto cuando vi la pintura oculta en la parte posterior de Muere la juventud de Alondra. Representaba todo. Cada entidad terrible. Cada situación apocalíptica es necesaria para mantener a los demonios perdidos en su falso paraíso. Claramente, esa pintura oculta siempre había sido el verdadero plan B de Alondra. Una forma más eficiente de atrapar a las criaturas. Solo un cuadro para ver. Y solo un nombre para grabar. Con el corazón palpitando contra mi pecho, metí la mano en la boca. Pellizcando un canino con el pulgar y el índice, respiré profundamente. Cerré los ojos y tiré con todas mis fuerzas. El dolor era insoportable, pero lo que lo empeoraba era que parecía que no podía liberar al resbaladizo canino. Necesitaba una herramienta para aflojar la herramienta ritual. Corrí hacia el mostrador de recepción y busqué en el cajón unas tijeras. Otra inhalación profunda. Entonces, comencé a golpear las cuchillas contra. Lo siento, no puedo. Es solo que es demasiado horrible. Finalmente me desprendí el diente. La sangre brotó en una cascada que fluía libremente. Con la mano temblorosa, sostuve victoriosamente el canino frente a mi ojo y comencé a reír delirantemente. Estaba ebrio y estoy seguro de que eso alivió el dolor, pero todavía me dolía muchísimo. Tropezando borracho hacia el apocalipsis, que yacía en el suelo, finalmente vi la luz al final del túnel. Y entonces se abrió la puerta principal. ¿Franco? Carla lloró. ¿A dónde carajo fuiste? Me di la vuelta y estiré un brazo temblorosamente. Amor, vete a casa, por favor, Carla. Los ojos de mi esposa se agrandaron y me gritó. ¿Está atento? Una mano pesada me apretó la garganta. Ni una mano humana. Ya sabía lo que me había atrapado. La pesada ola de desesperanza y temor existencial era inconfundible. Cuando la mano me levantó del suelo, la cosa empezó a girarme para enfrentarla. Allí, a centímetros de mi cara asfixiada, estaba el rostro espantoso del Exacto. Sus malvados ojos blancos atravesaron los míos, pero eso no fue lo que me llenó de horror. Su carne no chisporroteaba bajo el peso de mi mirada. Sin dientes. Ningún ritual de encarcelamiento. Ninguna energía. Y esa boca siempre abierta y floja se cerró de repente, como si la criatura ya no estuviera furiosa. En su lugar, la criatura ofreció una sonrisa. La sonrisa más espantosa que se pueda imaginar. El que estoy segura que Amanda y Alondra vieron en el rostro de su padre. La sonrisa de algo que finalmente había encontrado una manera de acabar con la humanidad. Resoplé, jadeando en busca de aire mientras la criatura sin camisa, 2 veces más alta que cualquier humano, me asfixiaba. Nunca me había sentido tan completamente petrificado. Observé el rostro de poder ilimitado. Algo más antiguo que el tiempo mismo, tal vez. Los bordes de mi visión comenzaron a ennegrecerse, pero no tenía trucos bajo la manga. Mis ojos ya no podían aprisionarlo. Y luego escuché gritos. El Exacto me dejó, más preocupado por el espectáculo en la zona de recepción principal. Me volví hacia mi esposa y chillé. El demonio de Alondra aparentemente había huido de su pintura. El lienzo que aún yacía en el suelo y que mostraba el apocalipsis en el reverso. Y solo pude observar con impotente horror cómo la chica sin rostro se fusionaba con el cuerpo de Carla. El Exacto desató su grito de bocina de barco. Y sus secuaces inexplicablemente se filtraron a través de las grietas de las baldosas, deslizando sus esbeltos cuerpos dentro de la habitación, transformando sus formas planas en miembros con cuerpo. Me pregunté dónde se habría escondido la caballería. Y de repente vi por qué estaban tan animados. Los ojos de Carla se pusieron en blanco y su cuerpo comenzó a levitar. Grité horrorizada, preguntándome por qué Alondra se había vuelto contra mí en mi momento más oscuro. Pero entonces sucedió algo increíble. Vaya, dijo Carla, con los ojos todavía en blanco. Ahora veo. Los exactores comenzaron a tambalearse hacia mi esposa, y yo observé desconcertado cómo ella los apartaba.
El exacto se arrastró por el suelo hacia ella, aplastando los magros cuerpos de sus secuaces bajo sus pies. Carla y Alondra no podían matar las cosas, pero tampoco intentaban matarlas. Estaban tratando de ganar tiempo para mí. Me arrastré por el suelo, farfullando sin aliento por el cuello hinchado que me había dado el exacto. Y cuando llegué a el apocalipsis, abrí la palma de mi mano apretada para revelar mi canino ensangrentado. Con la herramienta de escritura en la mano, finalmente comencé a grabar 2 palabras cruciales. Casco franco. Esos gritos corales volvieron a sonar. La sinfonía de los moribundos, pero no era real. No fue real. Y eso fue una buena cosa. Significaba que el exacto estaba intentando meterse en mi cabeza, significaba que el ritual había funcionado. Levanté la vista y vi una boca abierta de furia en el rostro del demonio de 3 metros de altura. Sus secuaces comenzaron a descomponerse, convirtiéndose en masas de pintura ennegrecidas, tal como lo había descrito Alondra. Las criaturas se deslizaron en el apocalipsis, aprisionadas una vez más en un cuadro. El exacto se aferró a nuestro mundo para salvar su vida, chirriando bajo el peso de mis ojos sobre él. Su carne era un infierno ardiente y soltó un último grito de agonía antes de deslizarse hacia el cuadro del apocalipsis. Corrí hacia mi esposa, que yacía aturdida en el suelo. Yo solo quería ver tu lugar de trabajo otra vez, gruñó. Lloré de risa, aliviado de que mi esposa estuviera bien. ¿Qué carajo pasó allí? Carla tosió. Vine a salvarte. No me refiero. Oh, cierto, la posesión demoníaca. Carla sonrió. Todavía estaba yo allí. Alondra simplemente me mostró el camino. Honestamente, pensé que habías aprendido la lección la última vez que entraste aquí, dije. Carla sonrió débilmente. Tenía que salvarte. Pero los sobresaltos de la noche no terminaron con el nuevo encarcelamiento del exacto y los demás demonios. En las primeras horas de la mañana de mi turno, Amanda Camacho entró por la puerta. Jadeé, mirando el muñón vendado que solía ser su brazo derecho. Había malinterpretado la severidad del sacrificio que ella hizo. Y creo que esa noticia salvó mi mente fracturada. No pude soportar más muerte. La familia de Amanda sufrió bastante. Amanda sufrió bastante, alejada de su propia mente durante 20 años. Tengo la intención de mantenerla alejada del exacto, para que nunca más vuelva a clavarle sus garras. Hemos hablado del futuro de la galería de arte, pero solo hay un cuadro que realmente importa. Solo hay uno que sigue completamente intacto. El apocalipsis. Y, bueno, muere la juventud de Alondra está en el reverso, pero ese es nuestro pequeño secreto. La señorita Camacho dijo que puedo conservar el trabajo y ha contratado a alguien más para que vigile el lugar. Durante el día. Alguien en quien podamos confiar. Alguien que entienda la importancia de la galería de arte. Alguien como Carla. No estaba muy contento con la participación de mi esposa, pero nadie puede protegerse del apocalipsis. No se pueden correr riesgos. Hay mucho en juego. Soy un guardia de seguridad que trabaja en el turno de noche en una galería de arte,